Pues vamos a seguir con la enseñanza del día de hoy. El tema se titula ¿Será suficiente creer para ser salvo? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él venga a hablarnos en esta mañana, que Él sea el que nos hable a nuestro corazón. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Señor, porque realmente, como dice este último canto, ha sido muy precioso, grande ha sido tu amor para con nosotros, Señor. Que diste tu vida, Señor, que te despojaste de todo y que aún, Señor, nos buscas con mucha paciencia, con mucho amor, Señor. Padre, porque realmente te importamos, porque realmente nos amas, Señor. Padre, el día de hoy queremos que tú nos hables, que tú nos alumbres el entendimiento, Señor, que no queden solamente en meras palabras, Señor, sino que puedan llegar hasta lo más profundo del corazón, Señor. Que vengas también a despertar, a sacudir a aquellos, Señor, que a lo mejor estén dormidos, que a lo mejor estén apacentados, Señor. Que seas tú, Señor, el que vengas a despertar. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar, y quiero iniciar con un versículo que se encuentra en Juan 2, 23, 24. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Sí? Jesús había estado hablando muchas cosas y haciendo milagros, y dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Sí? Dice, vamos a volver a leer, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y es por eso que este tema se llama ¿será suficiente creer para ser salvos? Vemos que estas personas habían creído en Jesús, habían visto las maravillas que estaba haciendo, habían escuchado la palabra de Dios, que ellos mismos se admiraban porque eran palabras nuevas, palabras con autoridad, no eran las mismas palabras con las que hablaban los fariseos, eran palabras llenas de vida. Pero nos dice en el 24 que aunque estas personas habían creído en Él, dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué no se fiaba de ellos? Y aquí nos dice, porque conocía a todos. ¿Qué significa? Que aunque esas personas habían creído, realmente no había habido un cambio en sus vidas. Era solamente un creer, como si tú sales y le preguntas a una persona si cree en Jesús, si cree en Dios, posiblemente te va a decir que sí. Incluso si le preguntas a una persona que es borracha, que golpea a su esposa, a sus hijos, o a lo mejor incluso que está en la cárcel, que mató a alguien, y le preguntas si cree en Dios, ¿qué crees que te va a decir? Que sí. No es suficiente solamente con decir yo creo en Jesús y ya quedarnos ahí. Vemos que mismo Jesús conocía el corazón y por eso no se fiaba de ellos. ¿Sí? Y sabes una cosa, posiblemente tú puedas estar en esta situación ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que vienes y escuchas? Y a lo mejor dices, sí es cierto, eso que están diciendo es verdad, pero tú mismo has creído, pero tu vida no ha cambiado. Tu vida sigue en la misma situación, ¿sí? Y a lo mejor ya hiciste algunos pequeños cambios, pero tu vida no ha cambiado por completo. Dios no te ha transformado. Y posiblemente tú ya te quedaste ahí, crees en Jesús, pero no pasas de ahí, estás atorado en esta parte. Y es por eso que hoy es necesario que si tú estás de esta manera, despiertes, y así como veíamos al inicio que Jacob luchó con aquel ángel hasta que lo bendijera, tú también
empieces a buscar a Dios hasta que lo encuentres. Empieces a buscar a Dios de una manera seria. Vamos a ver, ¿sí? Una parábola que yo creo que la mayoría de ustedes la ha escuchado, ¿sí? Pero que es muy importante que la retomemos. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y posiblemente tú tengas este tipo de corazón, este tipo de actitud, ¿sí? Cuando todo te va bien, cuando se escucha la palabra bonita, cuando de repente el mensaje te llega y tú dices, ¿sabes qué? Sí, yo voy a servir a Dios, sí, ahora sí le voy a echar todas las ganas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, salido el sol, se quemó, empiezan las dificultades, empiezan los problemas. ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedó la decisión que tú habías tomado? ¿Dónde quedó aquella decisión que tú dijiste, ahora sí voy a buscar a Dios con seriedad, de verdad? Hasta ahí queda. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque si tú no cambias esa actitud, si tú realmente no buscas a Dios de todo tu corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, nunca va a pasar nada en tu vida. Siempre vas a estar ahí y posiblemente te vas a cansar, vas a empezar a decir, ¿sabes qué? No se puede. Y no se puede, y no se puede. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, sí, vamos a ver qué era lo que Jesús explicaba precisamente sobre ese tipo de semilla, sobre ese tipo de tierra. Y él decía, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, ¿qué significa? Que si todo te va bien, tú sigues, yo soy cristiano y yo creo en Dios y yo voy a buscar a Dios. Pero cuando empiezan a venir las aflicciones, cuando empiezan a venir las pruebas, es ahí donde empiezas a dudar, empiezas a cuestionar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Te empiezas a apartar. Muchos ya no quieren, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir, yo ya no quiero, ¿sabes qué? Yo ya no quiero volver. Y ya cuando se vuelven a animar, nuevamente, ¿sí? Empiezan, ¿sí? A buscar a Dios. Pero no puedes estar así toda la vida. Tú necesitas realmente ser una persona seria, una persona constante, una persona que esté buscando a Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver Lucas 9, 57 al 60. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que te comento. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate, era una afirmación lo que estaba diciéndole este hombre. Señor Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Sí? Fíjate lo que le contesta Jesús. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si te das cuenta, ya no hubo una respuesta. Dice, y dijo a otro, este hombre quedó enmudecido. ¿Por qué? Tal vez por la emoción, por las palabras que Jesús estaba diciendo, tal vez por los milagros que él estaba viendo. Este hombre se emociona y dice, Señor, te voy a seguir. Pero Jesús le dice, fíjate lo que tú estás diciendo, yo no tengo guarida, yo donde me cae la noche, ahí me acuesto, ahí me duermo con mis discípulos. ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades para tomar este tipo de vida? Y la persona enmudeció. ¿Por qué? Porque no había realmente un corazón arrepentido, un corazón que estuviera meditando realmente. ¿Sabes qué? Yo lo quiero dejar todo por Dios. O sea, no. Sí, caso contrario, cuando Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí? Había sido una afirmación, había sido una realidad y Jesús le dijo,
ciertamente, o sea, lo habían dejado y que iban a recibir, pues iban a ser bendecidos con hermanos, con familia en la fe, ¿sí? Entonces, qué importante es que tú veas, si tú estás de esta manera, no puedes seguir así, tú tienes que tomar decisiones, ¿sí? O te apartas o sigues adelante. No puedes estar jugando como la hora del mar, que vas y vienes. ¿Tú quieres conocer a Dios de verdad? Tienes que ser valiente, tienes que ser constante. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, aquellos valientes, son los que la arrebatan. ¿Por qué? Porque pareciera que es fácil ser cristiano, pareciera que es fácil decir, yo soy cristiano, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, el ser cristiano no significa que no vas a tener problemas. El ser cristiano no significa que no vas a tener tentaciones, que no vas a tener cosas en tu vida. Sí, problemas. El ser cristiano significa que tú vas a depender de Dios, que Dios va a estar ahí contigo, que realmente tú vas a poner tu carga en Él, venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Sí? Vamos a ver, y dice en el 59, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vemos que este hombre tampoco quiso dejar pues a su padre, ¿qué va a pasar con mi papá? Sí, y no que lo fuera a dejar, ¿cómo te puedo decir? Abandonado y nunca se iba a acordar de él. Jesús lo que estaba dando a entender es que le diera más importancia al reino de los cielos, ¿sí? Que a los lazos familiares, ¿sí? Entonces, cuán importante es que veas, si tú, el motivo de esta enseñanza es que tú puedas analizar el día de hoy si tú estás en esta condición. Sí, pregúntate, ¿cuántos años tienes escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra? Ponte a pensar las veces que has decidido buscar a Dios, las veces que tú has dicho, ¿sabes qué? Yo quiero buscar a Dios. Y ahora, ponte a pensar qué ha pasado con eso que tú has dicho, con esas decisiones que tú has tomado. ¿Las has llevado a cabo? ¿O ya te desanimaste? ¿O ya se te acabó el fervor que tenías al principio? Ponte a meditar en esto. ¿Por qué? Porque te puedes quedar en esta condición y estar acomodado ahí. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Que te puedes perder por una eternidad. Sí, entonces es muy importante que hoy tú analices. ¿Tú has tomado la decisión de buscar a Dios? ¿Qué has hecho con esa decisión que tú tomaste? ¿Tuviste alguna dificultad, algún problema, algo que ya no te agradó? ¿Y te echaste para atrás? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que así como esta planta, te secaste. ¿Sí? Y es una realidad, esto pasa. Y como te digo, pueden pasar tiempo y así vas a estar. Si tú no tomas una decisión, si tú no eres valiente y dices, Señor, aunque venga lo que venga. ¿Sí? Como dicen en el mundo, si no agarras al toro por los cuernos, nunca va a pasar nada. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice Juan 8, 31, 37. Y esto es muy importante, yo quiero que tú lo tomes muy en cuenta y que te analices también si tú lo estás haciendo. Fíjate lo que dice en estos versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús había estado hablándoles de que él era el pan de vida eterna, que él era el único, ¿sí? Algunos judíos habían creído en él, pero Jesús les dice algo muy importante. Si vosotros permanecieres en mi palabra, o sea, si tú obedeces a lo que yo te estoy diciendo, si tú estás buscando realmente que yo te hable, que a través de la palabra de Dios tú seas bendecido, tú seas ministrado, ¿sí?
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estudias? No digo lees. ¿Estudias, escudriñas la palabra de Dios? En esta semana, ¿cuánto tiempo tomaste para estar escudriñando la Escritura? ¿Buscaste realmente que Dios te hablara? ¿Realmente quieres que Dios te hable? ¿Cuánto tiempo pasaste en comunión con Dios? Tal vez no lo sientas, tal vez dices, pues es que yo no lo siento, pero hay gente que dice, yo no lo siento, pero ahí está, como aquella mujer que era sirofenicia y le decía, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, hasta que Jesús volteó y la ayudó. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo has pasado en esta semana? No te estoy diciendo todo el mes, en esta semana buscando a Dios verdaderamente, exponiéndole tu necesidad, exponiéndole aquello en lo que estás atorado, aquellos en lo que ves difícil, o tal vez ni te acordaste. La salvación no es mágica. La salvación no va a venir así como por arte de magia y de repente ya. Sí, tú tienes que buscar a Dios. Por eso Jesús le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al permanecer en la palabra, ¿qué va a pasar? Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque te va Dios a empezar a mostrar en dónde estás mal en tu vida y te va a ayudar a cambiar todos esos aspectos de tu vida. Pero si tú no lo buscas, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo realmente va a ser tu vida transformada? No va a ser transformada y tal vez nos estemos engañando diciendo, pues es que yo ya me sé la palabra porque fui el domingo y la escuché. No, habían escuchado, habían creído lo que Jesús había dicho, pero no era suficiente. Tenían ellos también que estar permaneciendo y buscando a Dios en lo íntimo, en lo personal, ¿sí? Y fíjate, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. ¿Cómo vas a poder ver tu necesidad si no buscas a Dios? Si no realmente, cuando tú empiezas a leer, muchas veces te dices, híjole, esto yo no sabía que estaba mal y yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la Biblia, que es lumbrera a tu camino, lumbrera a nuestro camino, lámpara, nos abre, nos muestra en qué estamos mal, qué es lo que estamos haciendo mal, pero ¿cómo vas a poder si tú no buscas a Dios, si tú no ves tu necesidad de Dios? Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Tú sabes qué es pecado? ¿Sabes diferenciar qué es pecado, qué no es pecado? Sí, porque muchas veces te condenas por cosas que no son pecado. Y lo que es pecado, ni siquiera te das cuenta. Tú sabes diferenciar cuándo es una tentación, cuándo es un pecado, qué es lo que está mal que hagas, ¿sí? ¿Realmente en dónde lo vas a encontrar? Pues lo vas a encontrar en la Biblia, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Pero si tú no estás escudriñando, si tú no estás buscando, como dice aquí, vas a seguir esclavo del pecado. Sí, es muy importante que hoy te analices, que seas muy sincero contigo mismo. No quieras decir como estos hombres que decían, pero es que nosotros linaje de Abraham somos. Sí, linaje de Abraham somos. No, realmente esto no es así. Luego dice en el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Realmente Dios ya te salvó de tus pecados? ¿Realmente Dios ya te perdonó, te hizo libre? ¿Sí? Y les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí?
Eran personas muy religiosas, eran personas conocedoras de la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Dice, la palabra que él les hablaba no hallaba cabida en ellos. ¿Por qué? Ellos se molestaban, se sentían ofendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente estaban mal sus vidas, pero no querían reconocer su necesidad de Dios. Y tampoco eran personas que buscaran que fueran humildes. En el primer texto que yo te leía, donde decía que Jesús no se fiaba de todos, en esta semana yo leía cómo Nicodemo se presentó con Jesús, siendo un principal de la sinagoga, siendo un hombre que conocía mucha escritura, pero cuando él se presenta y empieza a hablar con Jesús, y Jesús le dice que era necesario que fuera transformado, que naciera de nuevo, Nicodemo le dice, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacerle? Y Jesús le dice, oye, tú eres maestro y no sabes, pero en su infinito amor, Jesús le empieza a decir, mira, tienes que confiar en mí. Así como la serpiente fue levantada, tú tienes que verme a mí. Y le empieza a hablar. Y Nicodemo reconoce su necesidad, no se pone como estos hombres que decían, yo soy hijo de Abraham. Nicodemo le dice, ¿cómo lo hago? Había una necesidad en Nicodemo. Fue humilde, siendo un maestro de la sinagoga. ¿Sí? No menospreció a Jesús. Muchos decían, pues ni estudió. ¿Cómo es posible que me esté hablando? Pero Nicodemo le dice, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, vemos que Nicodemo reconoció su necesidad. Vemos que fue humilde. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿tú reconoces tu necesidad de Dios en tu vida? ¿Qué llevó a Nicodemo a buscar a Jesús? Su necesidad. Sabía que aunque tenía Biblia, aunque tal vez vivía acomodado y era maestro y todo le iba a lo mejor aparentemente todo muy perfecto, sabía que necesitaba a Dios en su vida. ¿Sí? Y fue y lo buscó. Fue y se esforzó. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para encontrar a Jesús? ¿Qué estás haciendo tú para volverte a Dios de todo tu corazón? Si tú no conoces a Dios, es porque no te has esforzado, es porque no ha habido un corazón para volverte a Él. Y es la realidad. Y no nos engañemos, a veces queremos decir, no, es que es muy difícil, y es que es esto, y queremos poner muchos pretextos. Pero la realidad es que no ha habido ese corazón para volverte a Dios, que ha sido muy ligero, muy inconstante, que con cualquier prueba ya te desanimaste. Tal vez tú quieres que todo sea color de rosas. Dios nunca te ha dicho que va a ser todo color de rosas. Lo que Dios te ha dicho es que Él va a estar contigo en los peores momentos, en las peores situaciones. Él va a estar ahí. Y tú necesitas tomar una decisión. No puedes seguir así como la ola del mar. ¿Sí? En Mateo 7, de 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, si tú no has encontrado a Dios es porque tú no lo has buscado. Porque aquí dice que todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla. Entonces, tú necesitas buscar a Dios. No puedes estar pasando más tiempo y quedarte en las mismas. ¿Por qué? Porque al rato lo vas a ver súper difícil y vas a decir, ¿sabes qué? No se puede. Y te vas a engañar, como muchos que se van y dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí me voy a una religión donde dicen que es poco a poco, donde dicen que no se puede vivir sin pecar, y ahí me acomodo, aquí sí me entienden, aquí sí me dicen lo que yo quiero escuchar. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios te llame a cuentas y tengas que estar delante de Él? ¿Qué le vas a decir?
Es que era poco a poco. Tú sabes realmente que sí se puede vivir una vida en santidad. Lucas 13, 22, 28 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Cuando dice esforzaos significa que no va a ser así como que muy fácil, ¿verdad? Tienes que esforzarte. Tienes que, ahora sí que de una manera buscar la manera de entrar al reino de los cielos. Sí, dice, muchos van a procurar, pero no podrán. ¿Quiénes son los que van a procurar? Pues los que están como tú aquí o como yo, que estamos en una reunión como esta, están procurando entrar. Pero si tú no eres serio, si tú nada más te conformas con escuchar un mensaje, te conformas con que ya crees en Jesús, te conformas con que ya no eres tan malo tal vez como antes eras, ¿qué va a pasar con tu vida? Tu vida no ha cambiado, Dios no te ha perdonado. ¿Sí? Te tienes que esforzar. Dice, después que el padre de familia, fíjate, pon mucha atención en esto, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en tus plazas y enseñaste, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Y qué dice más adelante? Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis ¿qué? Excluidos. ¿Por qué vas a estar excluido? Porque no quisiste ser serio con Dios. Porque te acomodaste y dijiste, pues yo ya creo en Dios, cambié unas cositas, pues yo ya estoy bien y hasta ahí te conformaste solamente con esto. Pero cuando venga Dios, cuando tengas que dar cuentas, Dios va a decir, yo no te conozco. Sí, yo no te conozco. Entonces, no te engañes a ti mismo. Es necesario que con más diligencia, dice la Biblia, atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué no buscas a Dios seriamente? ¿Por qué no realmente tomas una decisión? Sí, pase lo que pase. Sí, Dios no te va a dejar, ni tampoco Dios te va a dar más allá de lo que tú no puedas soportar. Dios te va a dar conforme a lo que tú puedes aguantar. Entonces, pídele a Dios, búscalo, ¿sí? Así como Jacob estuvo peleando con el ángel, es necesario que tú no te vayas de la misma manera. Es innecesario que tú estés ahí insistiéndole a Dios, aunque no tengas sentimientos, aunque no sientas nada. Si te das cuenta, nunca la Biblia nos habla de sentimientos. Ni que vas a sentir bonito, ni que vas a sentir de esta manera. La Biblia te hace ver que tú tienes que ver tu necesidad. Y si tú tienes necesidad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Llamarlo, estar ahí hasta que Dios te salve, hasta que Dios te empiece a hablar. Isaías 26, de 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué nos habla de esto? Una constancia, algo que siempre tiene que estar. ¿Sí? Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué te desmoronas en las pruebas? Porque no tienes a Dios, porque no estás confiando en Dios, porque aquí nos dice
que en el Señor está la fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que la aflicción es muy grande, en Jehová, en Dios, está la fortaleza. ¿Sí? ¿Por qué te desmoronas? Porque realmente no estás confiando, creyendo que lo que Dios está permitiendo en tu vida es lo mejor para ti. Sí, entonces necesitas buscar a Dios de una manera seria, de una manera constante, de una manera esforzada, ¿sí? Y no solamente los domingos. Tienes que estarlo buscando diariamente, ¿sí? Vamos a seguir. Dice Mateo 24 del 1 al 13. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué dice aquí? Muchos tropezarán entonces. Si realmente solamente tú te conformas con que yo creo y voy a la iglesia y ya soy cristiano, cuando empiecen pues las aflicciones, aquí habla pues del fin del mundo, ¿qué dice? Muchos en ese momento se les va a acabar el cristianismo, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice aquí? Este será salvo. Y volvemos a ver esta palabra, el que persevere, el que esté constante, el que esté siendo valiente, confiando en Dios, ese va a ser salvo. Sí, entonces, si tú a la primer prueba, al primer desánimo, ya estás tirando la toalla, como decimos aquí en México, ¿cuándo te vas a salvar? ¿Cuándo va a pasar algo en tu vida? Realmente te pregunto algo y ¿realmente te gusta vivir así? ¿Realmente quisieras que Dios esté en tu vida o no? ¿Realmente quieres que Dios esté en tu vida? Tú tienes que perseverar, tú tienes que buscarlo, tú tienes que hacerlo porque nadie lo va a hacer por ti. Qué padre sería, ¿verdad? Que dijera, pues mi papá me va a ayudar en esto, ya con eso ya la armo. No, la Biblia nos dice que el alma que pecare esa morirá, o sea, la salvación es personal. Cuando nos vayamos a ser juzgados, a cada uno por lo que nosotros hicimos vamos a ser juzgados o por lo que no hicimos. ¿Sí? Es por eso que tú necesitas entender que tú eres la única persona que tienes que tomar una decisión y seguirla, no apartarte de ello. ¿Sí? Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra nuevamente. Dice, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero nuevamente vuelve a decir, el que mira, el que persevera,
nos habla de la ley, nos habla de la palabra de Dios. Tú necesitas buscar a Dios. Puedes estar, no sé, 10 años viniendo todos los domingos, pero si tú en lo personal no buscas a Dios, difícilmente algo va a pasar en tu vida. ¿Sí? Difícilmente algo va a pasar. Es como, imagínate, supongamos, toda la semana te las pasas comiendo donas, pan, grasa, toda la semana. Y el sábado vas y haces, no sé, ejercicio. Pero toda la semana le das vuelo a la hilacha, como dicen aquí, comes y de todo. ¿Tú crees que ese día a la semana te va a ayudar? ¿Verdad que no? Vas a seguir igual, hasta peor. Y al rato vas a dejar hasta de ir a hacer ejercicio. Lo mismo va a pasar aquí. Si tú solamente estás viniendo los domingos, pero tú realmente no buscas a Dios con una seriedad, al rato, ¿qué va a pasar? Al rato no vas a querer venir, al rato vas a decir, sabes que es muy difícil. Y muchas veces la gente va donde se siente cómoda. Hace tiempo había una célula en la casa de una hermana, Elizabeth, ya tiene tiempo que falleció. Y yo recuerdo que llegaron unas señoras y una de sus hijas, pero ellas buscaban como que pensaban que era como para platicar y estar así como que tomando el café, pero cuando se hablaba la palabra a ellas no les gustaba, ellas querían como que solamente como que convivir, un convivio era lo que ellos buscaban. ¿Y qué pasó? Pues dejaron de ir, ¿por qué? Porque realmente no había ese interés. Así tú también, si no hay un interés, ¿qué va a pasar? La Biblia nos dice que la gente va a ir a donde le hablen conforme a su concupiscencia. ¿Sí? Aquí me hablan de que es poquito a poquito, o aquí la persona, no sé, las personas se pueden tomar una cervecita. Bueno, yo ahí me voy porque pues yo también me gusta la cervecita y te vas ahí. No vas a querer, vas a querer estar en un lugar donde te apapachen, donde te sientas bien. Pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿O con qué pagará el hombre por su alma? Entonces, realmente tú tienes que analizar, ¿realmente quieres conocer a Dios? ¿Realmente quieres buscar a Dios? Y si es así, ¿por qué lo quieres buscar? ¿Cuáles son tus motivos, tus intenciones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esto depende mucho si vas a ser serio o no. Hemos visto personas que vienen por un trabajo, por un problema familiar, que con problemas que tienen en su matrimonio, problemas que tienen con sus hijos, y cuando se les arregle el problema, nunca los vuelves a ver. ¿Sí? Porque solamente buscaban a Dios, porque querían obtener algo de Él, no porque lo querían conocer a Él. Sí, entonces, ¿por qué vienes tú a buscar a Dios? ¿Por qué realmente has venido el día de hoy para conocer a Dios, para buscarle? ¿O cuál ha sido tu motivación el día de hoy? Piénsalo, analízalo, ¿sí? Tú necesitas ser muy sincero contigo mismo. Dice Juan 8:9, segunda de Juan 8:9 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene, ¿qué dice aquí? No tiene a Dios. Y si no tienes a Dios, te pregunto, ¿eres salvo? Si tú no tienes a Dios, ¿eres salvo? La respuesta es no. ¿Sí? Por eso dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no dice en la doctrina de alguna religión, ¿sí? Alguna denominación. En la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿tú crees que sea importante que tú busques a Dios en su palabra?
¿Tú crees que sea importante que estés buscando a Dios día con día? La respuesta es sí. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cada cuánto? Cada día. Y sígame. Fíjate, toma su cruz cada día y sígame. Y estos consejos se los mandaba Pablo a Timoteo, y quiero que los leamos. Dice 2 de Timoteo 3, 14, 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Timoteo ya era una persona convertida, era una persona que podemos decir ya era un ministro, pero Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido, ¿sí? Y que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo te vas a corregir si tú nunca lees la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber si estás haciendo algo malo? ¿Sí? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Otro consejo que le daba a Timoteo, dice, 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Nuevamente le vuelve a decir, dice, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si Timoteo, siendo un ministro, una persona que Dios estaba ocupando mucho, tenía la necesidad de persistir en la doctrina, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más si tú quieres conocer a Dios? ¿Cuánto más no tienes que estar buscándolo? ¿Sí? Está muy bien que venga los domingos, pero tú necesitas tener esa comunión con Dios, buscarle seriamente, ¿sí? Juan 5:39, palabras de Jesús: escudriñad las escrituras. Voy a hacer una pregunta: ¿quién cree que en la escritura podemos conocer a Dios y que a través de eso podemos salvarnos? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Los que crean que realmente a través de la escritura podemos conocer a Dios y podemos salvarnos. Yo creo que todos conocemos esto. Por eso Jesús le decía, porque precisamente los judíos tenían esta verdad muy arraigada. Y Jesús les dice: escudriñen lo que ustedes están diciendo, lo que ustedes creen que les puede salvar, escudriñenlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ustedes creen que en ellas pueden tener la vida eterna. Y les decía algo muy importante: y en ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Y fíjate cómo les dice en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así tú tampoco no quieres ir a las escrituras, no quieres ir a Jesús para que tengas vida. Sabían que ahí podían encontrar a Dios, pero no lo hacían. Tú sabes que ahí puedes encontrar a Dios, pero tampoco quieres. Entonces es necesario que tú veas esto, la misma condición que estaban aquellos y que se perdieron, puede ser que tú la tengas. La ventaja es que tú tienes vida y tú tienes la oportunidad de cambiar esto. Aquellos ya no, pero tú todavía. ¿Sí? Entonces, sé muy serio el día de hoy. Dice Juan 5:39, 46. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer
pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. En aquel día en que tú estés delante de Dios, ¿qué es lo que te va a condenar? No va a decir Jesús, es que tú, lo mismo que tú sabías de la Escritura, así como les decía, en lo que tú tenías tu esperanza, eso es lo que te va a condenar. Sí, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Sabías que tenías que buscar a Dios. Sabías que estabas siendo inconstante. Sabías que tenías una mala actitud cuando viene una aflicción y no la quisiste cambiar. Entonces, tus propias acciones son lo que te va a condenar ese día. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió a él. Si tú creyeras realmente la Escritura, creerías en Jesús, porque pues ahí está el testimonio de lo que hizo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. ¿Vas a seguir en la misma condición? ¿Vas a seguir pasando el tiempo? ¿Realmente te gusta vivir así como vives? Cuestiónate, pregúntate, ¿sí? Que realmente el día de hoy podamos ser muy sinceros y que tú te puedas analizar a ti mismo, siendo sincero primeramente contigo mismo y con Dios. ¿Por qué no te has salvado? ¿Qué te ha impedido encontrar a Dios? Como te digo, tal vez tú has tomado decisiones de buscar a Dios hace un tiempo atrás, 1 año, 2 años, meses, no lo sé, pero no ha habido un cambio en ti. Tal vez estabas emocionado y ahorita esa emoción ya pasó. Dios no quiere emociones, Dios quiere personas comprometidas, personas que realmente tomen una decisión y que se mantengan firmes en esa decisión. Que realmente hoy puedas entenderlo, puedas analizarte y no lo veas de una manera personal, o sea, como que, es que lo están diciendo por mí. Velo, que no puedes estar así, que Dios te ama mucho y que Dios quiere lo mejor para ti. Que Dios quiere que tú cambies esa manera, esos pensamientos, esas actitudes que tú has tenido y que te vuelvas a Él de todo corazón y que le conozcas. ¿Por qué? Porque Él te va a dar vida, porque Él quiere estar contigo, porque Él te quiere ayudar. ¿Sí? Él quiere realmente que tú seas salvo. Él quiere que cuando tú estés en esa aflicción puedas encontrar la fortaleza en Él. ¿Sí? Él quiere que tu felicidad no dependa de las cosas que tienes o no tienes, sino de tenerlo a Él en su vida, en tu vida. Que hoy puedas entender el grande amor que Dios ha tenido para contigo. Y que es necesario también a veces que Él te venga y te, como dice aquí, te redarguya. A veces es necesario que nos reprenda. Pero es por amor a tu vida. Sé serio, búscalo. No tomes esta palabra como que, bueno, ya salgo y se me olvida. Busca a Dios en lo personal. ¿Cómo sabremos si realmente tú lo estás haciendo? No porque tú lo digas, sino que por tus frutos, dice la Biblia, va a ser algo muy notorio. Por sus frutos los conoceréis. Búscalo. Dios no está lejos. Dice que no es un Dios lejos, sino que en Él estamos y en Él nos movemos, dice Pablo. Y es una realidad, Dios está cerca, más cerca tal vez de lo que tú puedas imaginar. Pero tú necesitas ser serio, pero tú necesitas tomar una decisión y seguir ahí, no importando lo que venga. ¿Sí? Siempre pongo un ejemplo y muchas veces cuando uno está estudiando, pasa hambres,
duermes mal, te desvelas por algún proyecto, pero cuando te gradúas, cuando ya te están dando tu diploma o ya te estás recibiendo, sientes esa satisfacción y dices, valió la pena todo ese desvelo, valió la pena todo lo que pasé. Bueno, mayor vale la pena de que tú conozcas a Dios. Que ni vas a decir, ¿sabes qué? Valió la pena todo lo que tuve que pasar. Pero tengo a Dios. Como decía Pablo, todo lo tengo por basura. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Sé muy serio. Medita mucho en esta palabra. ¿Sí? Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo, Señor, que penetra, dice tu palabra, hasta partir el alma, los huesos, que discierne el pensamiento, lo que hay en el profundo del hombre, los pensamientos, Señor. Que pueda realmente tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablar al corazón de cada persona que está aquí presente. Que sea tu Espíritu Santo el que les haga ver tu amor, les haga ver, Señor, cuánto, Señor, has estado esperando por ellos, cuánto, Señor, has estado teniendo la paciencia con cada uno, pero que tú realmente tu deseo es que ninguno de ellos se pierda, Señor, sino que te puedan conocer, te puedan ver, Señor, porque para eso tú los has traído. Señor, por eso tú los has encontrado, porque tú estás con ese corazón deseoso, Señor, de que te puedan conocer. Tú conoces sus vidas, Señor, cómo están, vacías, huecas, Señor, tal vez sin esperanza, pero en ti hay esa esperanza verdadera, Señor. Que el día de hoy puedan encontrarte, puedan verte, Señor, que no lo vean como una simple palabra, sino que los lleve a meditar, los lleve a reflexionar seriamente en su vida y sobre todo, Señor, a tomar decisiones y a ponerlas por obra, decisiones buenas, Señor, para buscarte. Ven a bendecir a cada uno, Señor. Tú sabes la necesidad, tú sabes la condición de cada corazón, Señor, pero también sabemos, Señor, que tú tienes el poder para salvar, para ayudar, para bendecir, no importando cuál sea la situación, Señor. Por favor, Jesús, quédate con cada uno de nosotros. Síguenos hablando, Señor, síguenos ayudando. Ayúdanos a seguirnos manteniendo, Señor. Ayúdanos a seguir teniendo esa comunión contigo, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén.